En este video vamos a mirar el concepto de la derivada de una función. Entonces, primero que todo, tenemos que preguntarnos ¿qué es la derivada de una función? Entonces, tendríamos que el resultado de derivar una función, digamos, y igual f de x, es otra función que la vamos a simbolizar como y' igual a f' de x. O la podemos simbolizar como de y de x. O si la función se llama f de x, de f de x. Es decir, que la comilla nos va a simbolizar la derivada de dicha función. Es importante resaltar que en nuestro caso, en el curso que estamos mirando, para hallar la derivada de una función, usaremos una tabla de derivadas. Y también tenemos que tener en cuenta las reglas de derivación. Entonces, vamos a iniciar primero con la tabla de derivadas y recordemos que el curso nos vamos a centrar en las funciones polinómicas, radicales y terminaremos con las exponenciales y logarítmicas. Únicamente esas funciones. Entonces, vamos con la primera. Si nosotros queremos encontrar la derivada de un polinomio o de un radical, entonces vamos a utilizar la tabla que la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Noten que el exponente que estaba en n, cuando es derivado, se reduce a 1. Y ese mismo exponente en el resultado de la derivada pasa a multiplicar a la variable, en este caso x. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función y igual x a la 3, entonces voy a escribir la derivada. Entonces la derivada la voy a escribir como y'. Y entonces, ¿qué hacemos? Este 3 va a multiplicar a la variable 3x y el exponente queda reducido en 1, es decir, nos quedaría como exponente 3 menos 1. Por lo tanto, el resultado de esa derivada será 3x, 3 menos 1, 2, 3x cuadrado. De aquí concluimos que la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Muy bien. Vamos con otro ejemplo. Vamos a calcular la derivada de la función 7x
a la 4. Entonces, como sabemos que este exponente va a multiplicar a la variable, pero la variable ya está multiplicada por el coeficiente 7, entonces cuando vayamos a encontrar la derivada y', lo que vamos a hacer es multiplicar directamente el 4 por el 7 en este caso. Es decir, 7 por 4, resultado 28. Y lo que hacemos es al exponente 4 siempre le vamos a restar 1. Porque la regla, notemos en la parte superior, nos dice que si es exponente n, el resultado queda n menos 1. Es decir, que entonces la derivada de esa función es 28x a la 3. Concluimos entonces que y' es 28x a la 3. Continuemos. La derivada de la función, voy a colocar otra letra, por ejemplo z. Z igual a 2/3 de x elevado a la 5. Entonces, ¿quién es la derivada de z? Entonces sería z'. ¿Quién es la derivada de z'? Entonces lo que tengo que hacer es 2/3 multiplicarlo por 5. Pueden comprobar ustedes que 2/3 por 5 me da 10/3. Y entonces al 5 le resto 1. Y esto me quedaría 10/3 por x elevado a la 4. Es decir, que la derivada z' es 10/3 de x a la 4. Continuemos con otro ejemplo. Vamos a calcular la derivada de y igual raíz de x. Entonces la escribo en otro color porque esa la vamos a tener en cuenta como una de los resultados de la tabla de derivadas. Antes de derivar, entonces lo que vamos a hacer es reescribir esa función. Recordemos que si tengo un radical, entonces vamos a recordar la propiedad de potenciación. Si nosotros tenemos raíz de una variable, raíz enésima de una variable x a la m, esto se puede escribir como x a la m dividido entre n. Vamos a utilizar este hecho. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reescribir la función. Mucho cuidado que no estoy derivando, estoy aplicando esta propiedad. Entonces, al aplicar esta propiedad acá, nos queda, miren que la x tiene exponente 1 y la raíz, por ser raíz cuadrada, tenemos un 2 en la parte del índice de la raíz. Por lo tanto, entonces la función nos queda x a la 1/2. Ahora, ya que tengo expresada x,
la función y igual a x a la 1/2, calculamos su derivada. Entonces, ¿quién es la derivada? La derivada la voy a escribir y'. Noten que la función, antes de escribirla, se llama y cuando ya voy a calcular la derivada, le coloco de nombre y'. Entonces, ¿quién es y'? Aplico la fórmula que estábamos mirando arriba, en color azul. El exponente va a multiplicar a x, en este caso, 1/2 va a multiplicar a x y a 1/2 le restamos 1. Estas operaciones no las voy a realizar en el video, pero ustedes pueden comprobarlas fácilmente. Que si ustedes restan a 1/2, le restan 1, el resultado les da menos 1/2. Ahora, este resultado lo voy a escribir debajo de y'. Este resultado lo podemos reescribir de otra forma. Por propiedades de potenciación, voy a escribir aquí al lado la otra propiedad de potenciación que voy a utilizar, es que si tengo una potencia negativa, entonces se puede escribir como 1 sobre x con la potencia positiva. Le cambio de signo. Esa propiedad la vamos a utilizar aquí. Entonces, miremos. Tenemos x a la menos 1/2. Por la propiedad sería 1 sobre x a la 1/2. Y si multiplicamos, nos queda 1 por 1, 1, y abajo 2 por x a la 1/2. Pero recordemos que x a la 1/2, es raíz cuadrada de x. Entonces, el resultado acá nos queda 1 sobre 2 raíz de x. En conclusión, ¿qué tenemos de este ejercicio? En conclusión, tenemos que si la función fue raíz de x, su derivada es 1 sobre 2 veces la misma función, raíz de x. Vamos a continuar con otro ejercicio. Vamos a calcular, por ejemplo, la derivada de raíz cúbica de x. Entonces noten que de aquí en adelante, cada vez que tenga una raíz, lo primero que vamos a hacer es utilizar la propiedad de arriba, esta primera propiedad, para convertir esa función en una potencia. Es decir, que acá nos quedaría y igual, esto es como tener x a la 1, entonces nos queda x a la 1/3. Y derivamos. La derivada de esta función es el 1/3 va a multiplicar a la x y a 1/3 le restamos 1. El resultado de 1/3 restarle 1 nos queda 1/3 por x, y 1/3 menos 1 pueden comprobar que el resultado es menos 2/3. Y si aplicamos la segunda propiedad,
que x a la menos n es igual a 1 sobre x a la n, que está acá en la parte superior de la pantalla, entonces podemos reescribir el resultado como 1/3 por 1 sobre x a la 2/3 y esto sería 1 sobre 3 veces, y x a la 2/3 podemos volver en raíz como raíz cúbica de x cuadrado. Por lo tanto, concluimos que la derivada de esta función y' es 1 sobre 3 veces la raíz cúbica de x al cuadrado. Muy bien. De igual forma, por ejemplo, si nos piden calcular, voy a cambiar de letras, por ejemplo, voy a colocar z igual a la raíz quinta de t elevado a la menos 3. En este caso, la variable con la que voy a derivar es t. Entonces, ¿quién es la derivada? La derivada es, primero la reescribimos, z sería t a la menos 3 quintos. ¿Y quién es la derivada? Entonces la derivada z' es menos 3 quintos, pasa a multiplicar a la variable t, y a menos 3 quintos le voy a restar 1. Entonces vamos a escribir acá abajo el resultado de z'. Nos queda menos 3 quintos por t, y menos 3 quintos menos 1 es menos 8 quintos. Y si desean, podemos dejar el resultado positivo, menos 3 quintos, lo bajamos como 1 sobre t a la 8 quintos y lo volvemos a expresar en raíz. Y nos queda menos 3 por 1, menos 3 sobre 5 por la raíz quinta de t a la 8. Entonces noten que hasta el momento con las derivadas podemos calcular la derivada de cualquier polinomio y la derivada de cualquier raíz. Asimismo, también podríamos calcular, por ejemplo, la derivada, si me dicen calcular la derivada de la función 1 sobre x. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la derivada de 1 sobre x? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar aquí la propiedad que teníamos arriba, que era la que está en color azul, que es que si tengo x a la menos n es igual a 1 sobre x a la n. Entonces la vamos a utilizar de derecha a izquierda, es decir, 1 sobre x a la n, el x a la n sube con exponente negativo. Entonces vamos a resolver este ejercicio utilizando esa propiedad. Entonces lo primero que vamos a hacer es reescribir la función. Entonces el x, como tiene exponente 1, sube con exponente menos 1, x a la menos 1.
Y una vez que tenemos escrita y, entonces aplicamos la fórmula. Y' es igual, el menos 1 baja a multiplicar a la x y al menos 1 le voy a restar 1. Por lo tanto, el resultado de la derivada nos queda menos x a la menos 2. Y este sería el resultado. ¿Mm? O sea que la derivada de 1 sobre x es menos x a la menos 2. O si lo quieren escribir en forma positiva sería menos, lo bajamos como 1 sobre x cuadrado. Entonces con esta forma podemos utilizar la derivada, sacar la derivada a cualquier función donde x sea un denominador. Por ejemplo, digamos que tenemos la función menos 3 sobre x cuadrado. Entonces, ¿cómo calculamos la derivada de esta función? Entonces, primero la reescribimos. Y es menos 3 y el x cuadrado sube como x a la menos 2. Y ahora calculamos su derivada. Entonces, ¿quién es su derivada? Este menos 2 baja a multiplicar a menos 3. Menos 2 por menos 3, 6 positivo. Y x elevado a la menos 2 le restamos 1. Por lo tanto, el resultado me da 6x a la menos 3. Y esta sería la respuesta de la derivada. O si lo prefieren, podemos escribir la respuesta con la x positiva, que quedaría la x a la 3 quedaría abajo, positivo. Y el resultado nos queda 6 sobre x a la 3. La derivada de menos 3x cuadrado, 6 sobre x a la 3. Finalmente, vamos a calcular cuánto es la derivada de la función menos 1 sobre la raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reescribir la función. ¿Cómo la reescribimos? Entonces, esto sería menos 1 sobre, y raíz cúbica de x cuadrado en potencia es x a la 2 tercios. Y ahora el denominador lo subimos y nos queda menos 1 por x a la menos 2 tercios. Es decir, que la función que nosotros vamos a derivar es simplemente menos x a la menos 2 tercios. Entonces vamos a derivar esa función. Entonces vamos a escribir y'. ¿Cuánto es y'? Entonces tenemos menos multiplicado por menos 2 tercios. 2 tercios positivo. Y x a la menos 2 tercios le vamos a restar 1. Entonces esto nos da, pueden comprobar ustedes que da 2 tercios por x menos 2 tercios menos 1 es menos 5 tercios. Por lo tanto, la podemos escribir positiva el resultado, y escribiendo el resultado positivo sería 2 tercios y el x a la menos 5 tercios baja como x a la 5 tercios.
Y para escribir el resultado podemos escribirlo en forma de raíz, que sería 2 sobre 3 y x a la 5 tercios es la raíz cúbica de x a la 5. Y esta sería la respuesta. Entonces, espero que haya quedado claro. Todo este tipo de funciones las podemos derivar con la que acabamos de ver acá. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Vamos entonces ahora a hacer un resumen. En resumen, ¿qué tenemos entonces en resumen? Tenemos que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Y en caso particular tenemos cuánto es la derivada de raíz de x. La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Vamos a utilizar esta raíz de x, es porque es de las radicales la que más se utiliza, la raíz cuadrada. Entonces ya sabemos que si tenemos raíz cuadrada de x, su derivada, noten que la función vuelve a quedar en el denominador, raíz de x. La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 y por la misma raíz de x. En cambio acá, si tenemos la derivada de x a la n, entonces acá ese factor x a la n ahora se disminuyó el exponente en 1. Y vamos a tener en cuenta también si necesitamos derivar funciones exponenciales y logarítmicas, las dos funciones las funciones básicas que utilizamos en administración y economía, que son la función e a la x, que su derivada va a ser la misma función e a la x, y la derivada de la función logaritmo natural o logaritmo neperiano de x. Su derivada va a ser 1 sobre x. Aquí quiero resaltar que no importa lo que haya aquí dentro del logaritmo, entonces su derivada va a estar en el denominador lo que está dentro del logaritmo. Si es logaritmo de x, su derivada es 1 sobre x. Si es logaritmo de t, su derivada será 1 sobre t. Entonces, este resumen lo dejo un momento ahí para que lo tengan en cuenta. Y en base a estas 4 derivadas es lo que vamos a trabajar toda esta unidad. Y esta es la que le hemos llamado la tabla de derivadas. Esta es la tabla de derivadas que vamos a utilizar. Para finalizar, vamos a mirar ahora las reglas de derivación. Entonces, ¿quiénes son las reglas de derivación? Reglas de derivación.
Entonces, primera regla. Digamos que tenemos K un número. Si K es una constante, es decir, un número. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, la derivada de ese número, el resultado va a ser 0. Entonces, de aquí en adelante tengamos en cuenta que la derivada de un número solito va a ser 0. Por ejemplo, si tengo la derivada de 5, pues la derivada de 5 es 0. Por ejemplo, la derivada de menos 7. La derivada de menos 7 es 0. Otro ejemplo, la derivada de raíz cuadrada de 2. La derivada de raíz cuadrada de 2 es 0. Todas estas derivadas son 0 porque son números reales. De cualquier clase de número real. Segundo, entonces, esta la vamos a tomar como primera. Segundo, entonces el segundo es en si nosotros tenemos dos funciones, u y una función b, sean u y b dos funciones. Entonces, si nosotros queremos calcular la derivada de la suma de las dos funciones, entonces yo puedo calcular la derivada por separado y sumar los resultados. Es decir, noten que la derivada se puede distribuir entre las funciones. Entonces aquí es tener en cuenta que si tengo más, entonces ese símbolo también va acá. Y si por ejemplo no estoy sumando, sino que estoy restando u menos b, entonces acá este signo más cambiaría por menos. Entonces no importa si sumo o resto, la derivada se distribuye entre las funciones. Tercera derivada. Entonces va a ser la derivada del producto. Entonces, ¿cuánto nos va a dar la derivada de u multiplicado por b? Entonces aquí ya es diferente. No podemos distribuir la derivada. Va a ser la derivada de u multiplicada por b más u sin derivar y por la derivada de b. Y por último, vamos a tener en cuenta la derivada de un cociente. Entonces, la derivada de un cociente, u sobre b, será derivada de u multiplicada por b sin derivar menos u
por derivada de b y sobre el denominador b elevado al cuadrado. Notemos que en la multiplicación es con más y en la división es con menos. Entonces en la división sí importa el orden. Primero va la derivada de u' por b y le restamos u por la derivada de b. Entonces estas son las reglas de derivación que vamos a tener en cuenta a la hora de derivar. Entonces de aquí en adelante, si nos piden una función que la derivemos, tenemos que tener en cuenta las reglas de derivación y la tabla de derivadas que vimos. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios para finalizar esta clase. Empecemos con la primera función. Entonces ahora, estas funciones que tenemos ahora ya no son simplemente un término. Pueden tener muchos términos. Por ejemplo, este polinomio. 3x a la 5 menos 7x a la 3 más 9x a la 2 menos x más 5. Entonces, ¿qué nos decían? ¿Cómo vamos a utilizar la regla de derivadas? Entonces, primero vamos a utilizar en este ejercicio, vamos a utilizar la regla 2. Que nos hablaba sobre la derivada de una suma o de una resta. Y en la tabla vamos a utilizar la derivada de x a la n, que sabemos que es n por x a la n menos 1. Entonces vamos a utilizar estas dos. Pueden ustedes regresar el video para mirar quién era la regla 2 y quién era la tabla de x a la n. Entonces, la regla 2 que nos dice que cada término lo podemos derivar por separado. Y cuando vayamos a derivar el último término, que es independiente de x, entonces sabemos que por la regla 1, la derivada de una constante es 0. Es decir, que la derivada de ese número 5 va a ser 0. Entonces, vamos a calcular entonces la derivada. Entonces, calculemos quién es la derivada. Entonces, derivada de 3x a la 5. El 5 va a multiplicar al 3, me da 15, y al 5 le disminuyo 1, me quedaría 4. Siguiente, menos 7 lo multiplico por 3, me quedaría menos 21, y a x a la 3 le reduzco 1 y me quedaría x a la 2. El siguiente, más 9, el 2 bajo a multiplicar al 9 y me quedaría 18, y al 2 le resto 1, me quedaría 1. Menos x. Noten que x tiene exponente 1, entonces ese 1 va a multiplicar a la x y al 1 le resto 1, me daría 0. Y por último, aplicamos la primera regla de derivadas que dice que la derivada de una constante es 0. Simplificamos el resultado y eso nos queda 15x a la 4 menos 21x a la 2 más 18 y toda potencia x elevado a la 1 es simplemente x menos 1 y x elevado a la 0 no lo escribimos porque es 1.
Y el 0 tampoco no lo escribimos porque sumar o restar 0 da el mismo resultado. Por lo tanto, la derivada de 3x a la 5 menos 7x a la 3 más 9x a la 2 menos x más 5 es 15x a la 4 menos 21x a la 2 más 18x menos 1. Vamos con otro ejemplo. Vamos a derivar, por ejemplo, la función raíz cuadrada de x menos 6x al cubo más x. Entonces, para derivar esta función, vamos a tener en cuenta que de la tabla de derivadas. Entonces, de la tabla de derivadas, la derivada de raíz cuadrada de x. Recordemos que era 1 sobre 2 raíz de x. ¿Cómo derivamos 6x a la 3? Entonces el 3 baja a multiplicar al 6 y me queda 18. Y al 3 le resto 1 que me daría 2. Notemos del ejercicio anterior que si nosotros derivamos menos x, el resultado nos dio menos 1. Es decir, nos queda solo el coeficiente de x. Entonces, si acá nosotros tenemos más x, la derivada va a ser más 1. Entonces, para tenerlo en cuenta de aquí en adelante, la derivada de un número por x es únicamente el número. ¿Ah? La derivada de k por x es simplemente el número k. Entonces la derivada de 1 por x en este caso es 1. Y así tenemos que el resultado de la derivada es 1 sobre 2 raíz de x menos 18x al cuadrado más 1. Vamos a resolver ahora la derivada de una función donde haya una multiplicación. Por ejemplo, x por e a la x. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es identificar las dos funciones. Esta sería la función u y esta sería la función b. Recordemos que la derivada de u por b es derivada de u por b más u por la derivada de b. Entonces, ¿cuánto nos queda? La derivada de x por e a la x. Entonces, la derivada de y será, voy a escribirlo primero aplicando la regla. Derivada de x por e a la x sin derivar. Derivada de u por b sin derivar. Más x sin derivar y tengo que derivar e a la x. Y según lo que vimos arriba y en la tabla de derivadas tenemos la derivada de x es el coeficiente 1 y queda multiplicado por e a la x más
x y la derivada de e a la x sabemos que nos da la misma e a la x. Pueden revisar la tabla de derivadas que dimos. El resultado en este caso podríamos factorizar e a la x, que lo tenemos como factor común. Entonces, ¿cómo nos quedaría el resultado? Si factorizamos e a la x, nos queda el 1 más x. Y ese sería el resultado de esa derivada. Asimismo, podemos también encontrar, por ejemplo, la derivada de x al cuadrado por logaritmo natural de x. Entonces, ¿quién es u? Pues u sería x cuadrado. ¿Y quién es b? B sería la función logaritmo natural de x. Entonces tenemos u por b. Volvemos a utilizar la tabla de derivadas de u por b, de la derivada de u por b, u' por b, más u por b'. ¿Y qué nos queda entonces? Entonces nos quedaría y' sería derivada de x cuadrado por logaritmo de x sin derivar más x cuadrado sin derivar por la derivada del logaritmo natural de x. Y simplificamos. Derivada de x cuadrado, 2x por logaritmo natural de x más x cuadrado por y la derivada del logaritmo natural de x. Según la tabla, habíamos visto que era 1 sobre x. Aquí podemos simplificar este x cuadrado con esta x y nos queda de resultado 2x logaritmo natural de x más una sola x. Igual que el anterior, tenemos esta x como factor común. Podemos sacar esa x de factor común y el resultado nos quedaría 2 logaritmo de x más, y de x sacamos la x, nos queda 1. X sobre x, 1. Y este sería el resultado de la derivada de dicha función. Ahora, vamos a hacer un ejemplo cuando tengamos que aplicar la derivada de un cociente. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la derivada de y igual a 2x menos 1 sobre 2x más 1. Entonces aquí tendríamos que el numerador, este sería u, y el denominador sería b. Entonces tenemos la derivada de u sobre b. Recordemos que la derivada de u sobre b es u' por b menos u por b' sobre b al cuadrado. Entonces vamos a calcular la derivada.
Entonces nos quedaría y' derivada de 2x menos 1 por 2x más 1 sin derivar menos 2x menos 1 sin derivar por derivada de 2x más 1 y sobre el denominador que es 2x más 1 elevado al cuadrado. Vamos a simplificar. Entonces vamos a calcular las derivadas. Entonces, ¿qué nos quedaría? Primero, entonces calculamos esta derivada. Derivada de 2x menos 1, que sería derivada de 2x, 2, derivada de menos 1, 0, por las reglas de derivación. Y esto queda multiplicado por 2x menos 1, menos 2x menos 1 sin derivar, y ahora vamos a multiplicar por esta derivada de 2x más 1. Entonces derivada de 2x, 2, y derivada de más 1, 0. Y todo está dividido entre el denominador, que es 2x más 1 al cuadrado. Como el propósito del ejercicio es simplificar, entonces esta expansión del denominador no es necesario hacerla. Continuamos con el ejercicio. Entonces, tenemos que 2 menos 0 nos da 2. Ese 2 lo vamos a distribuir aquí. Entonces multiplicamos por 2, 2x menos 1. 2 por 2x, 4x. Menos 2 por 1, 2. Y acá tenemos menos, abro paréntesis y distribuyo también 2x por 2, 4x, y menos 1 por 2, que sería menos 2. Coloco el paréntesis porque aún tenemos este signo menos, que este es el signo que aparece acá. Todo está dividido entre 2x menos 1 al cuadrado. Por último, distribuimos el signo menos. 4x menos 2 menos 4x, y menos por menos más 2. Y esto nos queda 2x menos 1 al cuadrado. Qué pena que he cometido un error en un signo. Lo voy a colocar con otro, lo voy a resaltar, y es este signo de aquí, que según la escritura era con signo más. Entonces voy a corregir ese signo. Aquí le coloco más, y por lo tanto eso me va a cambiar el signo acá. Es decir, que aquí me quedaría más. Y por lo tanto también me quedaría aquí el signo más. Qué pena con ustedes, fue un error al transcribir. Continuamos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que este 4x se cancela con el que está acá.
y tenemos que más 2 se suma con más 2 y el resultado nos da 4 sobre 2x menos más 1, el denominador también es más 1, ¿verdad? 2x más 1 elevado al cuadrado. Y esa sería la respuesta de la derivada. Bueno, para finalizar, vamos a hacer otro ejercicio con la derivada de un cociente. Entonces, digamos por ejemplo que queremos calcular la derivada de la función x al cuadrado sobre 3x al cuadrado más 1. Entonces, el numerador es u y el denominador es 3x más 1 es b. Entonces aplicamos la regla del cociente. Recordemos que es, si tenemos u sobre b, la derivada es u' por b menos u por b' sobre b al cuadrado. Entonces vamos a utilizar. ¿Quién sería la derivada? Derivada del numerador, derivada de x cuadrado, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y todo sobre el denominador al cuadrado. Continuamos. Derivada de x cuadrado. Sabemos que es 2x. Queda multiplicada por 3x cuadrado más 1 que está sin derivar. Menos x cuadrado está sin derivar. Y lo vamos a multiplicar por la derivada de 3x cuadrado más 1. Calculemos la derivada. Derivada de 3x cuadrado es 6x. Y la derivada de 1 es 0. Ya no la voy a escribir por ser 0. Entonces me quedaría 6x. Y todo dividido entre 3x cuadrado más 1 al cuadrado. Continuamos. Aplicamos propiedad distributiva. 2x por 3x cuadrado. 2 por 3, 6. Y x por x cuadrado, x al cubo. 2x por 1. Me quedaría más 2x. Y por último, menos x cuadrado por 6x. Menos 6x al cubo. Sobre 3x cuadrado más 1 al cuadrado. Notemos que tenemos 6x al cubo positivo, 6x al cubo negativo. Simplificamos los términos semejantes y la respuesta nos da 2x sobre 3x más 1 elevado al cuadrado. Y esta sería entonces la derivada de esta función. Con esto finalizamos la clase de hoy, que era el cálculo de derivadas de una función. Hasta pronto.